Bien, buenos días. Hoy vamos a tratar otros tópicos acerca del derecho procesal civil y mercantil en nuestro país. Es decir, vamos a tratar de explicar cuál es la metodología que en la actualidad se sigue para plantear un escrito inicial de demanda o una contestación. Para poder entendernos tenemos que hablar del concepto de la causa petendi. ¿Cómo se integra? Se integra por los sujetos, el objeto y la pretensión. Esta pretensión es lo que nos va a llevar a explicar la teoría de la sustanciación y la teoría de la individualización. Y esto lo vamos a hacer a través de un ejemplo para una mejor comprensión. Pensemos en la celebración de un acto jurídico. Este acto jurídico es una compraventa. El objeto del contrato es un bien inmueble. Supongamos que las partes celebraron este contrato por escrito. Las firmas no son objetadas ni redarguidas de falsa, y por su parte participan testigos de la celebración. Igualmente en el contrato vamos a observar o se leerá en una de las cláusulas que se transmite la propiedad en el momento de la celebración a la parte adquirente o compradora. Y el comprador se compromete a realizar el pago del adeudo en 3 mensualidades consecutivas. Supongamos un primer pago de 100,000 pesos, un segundo pago de 500,000 pesos y otro pago por otros 500,000 pesos. Igualmente pensemos que este contrato contiene una cláusula penal para el caso de incumplimiento de cualquiera de las partes. De esta forma, nosotros vamos a suponer que el primer pago se efectúa y el segundo igualmente se efectúa en tiempo y forma. Y pensemos que el tercer pago no se lleva a cabo. Y es aquí donde surge efectivamente esta teoría del conflicto. Es decir, una serie de intereses que tiene la parte actora y que pretende que el tribunal declare a su favor frente a otros intereses que va a buscar la parte demandada y que igualmente va a buscar un pronunciamiento del órgano judicial. Planteado este ejemplo y entendido hasta este momento, entonces vamos a analizar cómo se configura la teoría de la sustanciación. Para esta teoría es importante, o para este método es importante, hacer una narración histórica de los hechos. Igualmente se van a presentar pruebas. La diferencia que tiene con la teoría de la individualización es que este método pide que exista un fundamento de derecho. De ahí cómo esté redactado el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, o en su caso, el artículo 1390 bis 11 del Código de Comercio. En su fracción sexta, ambos ordenamientos me piden los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables, es decir, la teoría de la individualización. A este respecto, y abundando en nuestro ejemplo, una vez que surge el conflicto, el justiciable lo que va a hacer es va a buscar el asesoramiento de un experto en el derecho. Una vez que él lo escucha, entonces le va a plantear el ejercicio de una acción. Como hay el incumplimiento de un pago, el artículo 1949 del Código Federal de Civil va a sugerir que se proceda a hacer la rescisión del contrato por falta de cumplimiento de una de las obligaciones que guarda alguna de las partes, en este caso la compradora, en relación con ese contrato. Seguramente en el escrito inicial de demanda, según la práctica forense, ¿verdad?, nosotros vamos a encontrar pretensiones. En las pretensiones o capítulo de pretensiones, seguramente hallaremos que se va a solicitar la rescisión del contrato privado de compraventa, la devolución del bien inmueble, el pago de daños y perjuicios, el pago de una renta por todo el tiempo que se ha usado el bien inmueble por parte del comprador, junto con el pago de los gastos y costas judiciales. Cuando pasamos al capítulo de hechos, lo que nosotros vamos a vislumbrar es que va a existir una narrativa histórica y las partes van a proporcionar en estos hechos circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por tanto, ¿qué veremos? Vamos a ver seguramente un hecho relacionado con la fecha de celebración del contrato, quiénes participaron en el contrato, quiénes fueron testigos del contrato, cuál fue el objeto del contrato, cómo se llevó a cabo el compromiso para hacer el pago del precio pactado y en su caso la cláusula penal.
Igualmente va a venir un hecho relativo a la forma, modo, tiempo o lugar en que se llevó a cabo el incumplimiento por parte del demandado o por parte del comprador o por parte del incumplido. Esa es la narrativa generalizada que nosotros vamos a encontrar en el ejercicio de la acción de rescisión de contrato basada en el artículo 1949 del Código Federal Civil. Y después se va a desarrollar el capítulo de pruebas. El capítulo de pruebas habitualmente lo que encontramos es la confesional de la parte demandada, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, la instrumental pública de actuaciones, la documental, sea pública o privada, relativa al contrato que fue base de la acción o el contrato de compraventa, y en algunas ocasiones podremos encontrar también la prueba pericial con el objeto de determinar cuál es el monto de la renta que se paga en el lugar en donde se encuentra ubicado el bien inmueble que fue precisamente materia de esa operación. Y así es como se construye esa teoría de la sustanciación. Para identificar la teoría de la individualización, lo que hacemos es agregarle un concepto jurídico, y este concepto jurídico vendría a ser la rescisión y vendría a ser el fundamento basado en el artículo 1949 del Código Civil. Pero como observamos hasta ese momento, lo que nosotros estamos haciendo es teorizar el conflicto. Sin embargo, no tenemos un método como el que ya explicamos cuando nos dedicamos al esbozo de aquellas consideraciones que en lo particular yo tengo para encuadrar la metodología de la teoría del caso. A este respecto, en el momento que el juez conoce del asunto, ahí es donde nace este principio iura novit curia, es decir, al juez le doy los hechos y él me dará el derecho. Bajo la teoría de la sustanciación y la teoría de la individualización, el juez es el que aporta el fundamento jurídico exacto aplicable al conflicto y en muchas de las ocasiones se aparta o suple o incluso ni siquiera toma en consideración los preceptos legales o el fundamento jurídico que la parte actora esboza en su escrito inicial de demanda. De esta manera nosotros vemos que en las prestaciones se están haciendo un cúmulo de pretensiones, pero que no encuentran sustento en los hechos y mucho menos en las pruebas, sino que la procedencia o improcedencia de esas prestaciones van a ser resultado del análisis que el juez realice, del conocimiento de la jurisprudencia que él tenga, de su experiencia jurídica o de las propias consecuencias que la ley le dé. Dentro de los hechos, nosotros omitimos narrar algunas circunstancias. Por ejemplo, ¿por qué sería procedente el pago de gastos y costas judiciales si ningún hecho tú me contaste y ninguna prueba me aportaste? ¿Por qué sería procedente la devolución del bien inmueble si no me lo pediste en los hechos, si no lo narraste en los hechos? ¿Por qué entonces el juez tendría que declarar procedente la indemnización del pago de la renta si dentro de los hechos tampoco lo manifestaste? Todas esas prestaciones o ese cúmulo de pretensiones hacen que el juez aplique las consecuencias normativas. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema dispositivista en donde se obliga a los órganos jurisdiccionales a dar y decir el derecho, ajustando los hechos a la norma jurídica, y no en un sistema en donde el juez pueda crear o donde el juez pueda ser artífice de concepciones jurídicas más avanzadas. Es decir, estamos trazados bajo tribunales de estricto derecho. De esta manera espero que haya quedado un poco más claro en qué consiste la teoría de la individualización, así como cuáles son sus asegúnes o sus diferencias con la teoría o la doctrina de la sustanciación. Espero que les ayuden estas nociones o estos conceptos y más adelante trataré de hacer una explicación marcando las diferencias de la teoría del caso frente a la teoría de la sustanciación y la individualización. Muchas gracias y hasta la próxima.